Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. En esta clase les traigo la continuación de lo que veníamos viendo sobre abdomen agudo inflamatorio. Ya habíamos visto la parte de generalidades de abdomen agudo y dentro de la clasificación de los abdómenes agudo quirúrgicos habíamos comenzado a describir un poquito el abdomen agudo inflamatorio. Y habíamos comenzado también por apendicitis. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de pancreatitis, de colecistitis y de diverticulitis, ¿sí? Que serían más o menos en ese orden las principales causas de abdomen agudo inflamatorio, siempre por detrás de apendicitis, que era la más importante. Cuando hablamos de pancreatitis, hacemos referencia a que hay un proceso inflamatorio de la glándula pancreática, ¿sí? Del páncreas. Esta inflamación afecta a toda la glándula. Recuerden que el páncreas era una glándula mixta, es decir, que tenía una parte endocrina y una parte exocrina. Esta inflamación afecta a todo el páncreas, ¿sí? Tanto la parte endocrina como a la parte exocrina. Y que se debe a una activación de las enzimas pancreáticas dentro de la glándula. La glándula, recuerden que la parte exocrina producía y liberaba enzimas que iban a volcarse al tubo digestivo y que iban a colaborar con la digestión de los alimentos. Esas enzimas son producidas en una forma inactiva. Cuando se liberan y llegan al intestino, más concretamente a la segunda porción del duodeno, ahí es donde se activan y comienzan a degradar las distintas sustancias del alimento. ¿Por qué se producen y se almacenan en el páncreas de forma inactiva? Justamente porque son enzimas que lo que hacen es degradar, sin romper todo tipo de sustancias. Y si se activan dentro del páncreas, las enzimas van a romper y degradar al propio páncreas, ¿sí? Cuando hay una pancreatitis se debe, ahora vamos a ver un poquito la fisiopatología, pero hay un aumento de la presión intraductal en el páncreas y eso genera una alteración que activa estas enzimas. Hay varios tipos de pancreatitis, pero sin duda las dos más importantes son la edematosa, que sería la forma más común y más leve, ¿sí? La menos grave, y en el otro extremo tenemos a la necrohemorrágica, que como su nombre lo indica, hay necrosis, es decir, muerte del tejido pancreático, y obviamente hemorragias. Esta forma de pancreatitis es la más grave, la más severa, y tiene una alta mortalidad, ¿sí? Tiene una mortalidad cercana al 30%. Es decir, 1 de cada 3 pacientes que padezcan una pancreatitis necrohemorrágica van a terminar en óbito, ¿sí? Por esa causa. Esto es para recordar un poquito cómo estaba formada la glándula. Teníamos una cabeza del páncreas con su ganchito, un cuello que unía la cabeza al cuerpo y la cola del páncreas. Dentro del páncreas teníamos la parte exócrina, que serían estos acúmulos de células, y la parte endocrina, que sería esta. ¿Sí? Fíjense que la parte exócrina vuelca su contenido, su producción, al conducto pancreático y la parte endocrina a la sangre. ¿Sí? Bien, y acá tenemos al conducto pancreático principal, que era el conducto de Wirsung, ¿sí? Que iba a desembocar en la segunda porción del duodeno junto con el conducto colédoco que viene de la vía biliar, ¿sí?
¿Cuáles son las principales causas de pancreatitis? En nuestro medio, ¿sí? En Argentina, las causas más importantes son dos. Por un lado, la causa biliar, es decir, que se origina en una litiasis biliar, un cálculo o una piedra en la vía biliar, y la otra causa es la alcohólica, ¿sí? El alcoholismo. Juntas, estas dos representan el 80 a 90% de todas las causas de pancreatitis, ¿sí? Las dos más importantes, sin lugar a dudas, son estas dos. Luego tenemos otras menos frecuentes como los tumores periampulares, la hipertrigliceridemia, ¿sí? Tener los triglicéridos muy elevados, por encima de 600 o 800 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya aumenta mucho el riesgo de pancreatitis. Las endoscopías de la vía biliar, los posoperatorios, fármacos como los diuréticos, estrógenos, algunos fármacos que también hoy en día bastante nuevos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Como las incretinas, la disfunción del esfínter de Oddi y las infecciones, ¿sí? Hay una infección viral bastante conocida que es la parotiditis, que es la inflamación de la parótida o paperas también llamada, que puede tener como complicación una pancreatitis aguda. Bien, aquí tenemos a las dos principales causas. Por un lado la causa biliar y por el otro la causa alcohólica. Fíjense, acá tenemos la vía biliar, ¿sí? Vamos a repasarla un poquito para que hagan memoria. Esta es la vesícula biliar con su conducto, el conducto cístico. Este conducto que viene acá es el hepático, ¿sí? Que se formaba de la unión del hepático derecho con el izquierdo, y de la unión del cístico con el hepático se forma el colédoco. El colédoco desciende hasta llegar a la segunda porción del duodeno, donde desemboca, se abre, ¿sí? Para volcar su contenido en esta porción del intestino. En esta misma porción, en este mismo segmento, viene a desembocar el conducto pancreático o conducto de Wirsung. Fíjense qué ocurre cuando hay una vesícula que contiene piedras, que contiene litos, ¿sí? Que contiene cálculos, y dependiendo del tamaño de esos cálculos, algunos muy pequeños pueden pasar por el conducto cístico, el colédoco, y llegan hasta la desembocadura del conducto donde quedan atrapados. El cálculo se enclava acá y termina obstruyendo la vía, ¿sí? Esta vía, por donde drenaba la bilis, queda totalmente obstruida, y esto, fíjense que al obstruir esta vía, obviamente también estamos obstruyendo al conducto de Wirsung, al conducto pancreático. Esto es una de las principales causas de la pancreatitis, ¿sí? Acá en este orificio de desembocadura donde desemboca la bilis, tenemos un esfínter, un músculo que funciona a modo de válvula o esfínter, que es el esfínter de Oddi, ¿sí? En cuanto al alcohol, bueno, hay varias teorías y varias hipótesis sobre cómo genera el daño a nivel del páncreas, ¿sí? Fíjense, aumento de la secreción gástrica, de la secreción pancreática, obstrucción de los conductos biliopancreáticos, por hiperlipidemia, ¿sí? Inducida por el alcohol. ¿Sí? Hay varias teorías sobre cómo el alcohol produciría daño a nivel pancreático. No están del todo demostradas, pero sí está claro que el alcohol es un muy importante factor para la producción tanto de pancreatitis aguda como de pancreatitis crónica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una pancreatitis?
Hay una tríada clínica, sí, es tríada porque son 3 los signos y síntomas. Uno es el dolor, que obviamente va a estar localizado en el epigastrio, que es un dolor de tipo lacerante o transfixiante, es decir, que el paciente siente como que es atravesado por una lanza en ese punto, y es un dolor que se irradia en hemicinturón, es decir, hacia un lado solo, generalmente hacia el lado izquierdo, y llega hasta la espalda, hasta el dorso. Es un dolor que generalmente está asociado a la ingesta, a las comidas, ¿sí? Cuando el dolor, cuando el paciente come, sobre todo alimentos ricos en grasas, el dolor aparece y se exacerba, aumenta, y calma con la flexión del tronco. Si el paciente se inclina hacia adelante y esa posición generalmente le calma. Otros signos y síntomas que acompañan la tríada clínica son los vómitos y la ictericia. Vómitos biliosos y la ictericia, que recuerden que era la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Puede haber también distensión abdominal, ¿sí? El abdomen como aumentado de tamaño. Signos de Cullen y de Gray-Turner. Estos son signos de que ya nos estarían indicando una pancreatitis severa, una pancreatitis necrohemorrágica. El signo de Cullen y de Gray-Turner son equimosis, es decir, hematomas de gran tamaño que aparecen en la región del ombligo, en la región periumbilical y a ambos lados, ¿sí? En ambos flancos. Los que aparecen a nivel umbilical o periumbilical se llaman signo de Cullen, y los que aparecen en los flancos se llama signo de Gray-Turner. ¿Sí? Que, como ya les digo, nos estarían indicando que es una pancreatitis necrohemorrágica, o sea, una pancreatitis muy grave. Defensa con abdomen blando, lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de apendicitis? Cuando queríamos palpar, tocar la pared del abdomen, si lo hacíamos, obviamente suavemente, el paciente nos respondía contrayendo el músculo para evitar que le genere dolor. Se puede palpar una masa indurada en la región supraumbilical, el íleo, que es la detención del tránsito intestinal, no hay movimientos peristálticos, y obviamente puede estar acompañado de taquicardia, taquipnea, hipovolemia, shock, fiebre. Acuérdense de la fiebre, que acá no está, pero obviamente lo puse al principio cuando hablábamos de la tríada general del abdomen agudo, ¿sí? Inflamatorio. Todos estos signos y síntomas nos pueden hacer sospechar que el paciente está con una pancreatitis aguda. Acá tenemos la ictericia, ¿sí? Bien amarillo, la esclerótica del ojo, y acá tenemos lo que les decía, el signo de Cullen y de Gray-Turner, una equimosis, un hematoma muy grande, uno en la región umbilical y periumbilical, que es el de Cullen, y otro en el flanco, que es el de Gray-Turner. Esto, cuando aparece esto, ya nos asustamos porque estamos hablando de un cuadro muy grave. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, con la clínica, la tríada, el dolor, la ictericia y los vómitos. Laboratorios, obviamente se les toma muestra de sangre, sangre venosa y también en algunos casos sangre arterial, para ver el estado general y evaluar la leucocitosis, es decir, el aumento de los glóbulos blancos. Siempre que hay infección o inflamación, los glóbulos blancos van a estar aumentados. La hiperglucemia, ¿sí? El aumento del hematocrito, la hipocalcemia, aumento de enzimas, TGO, TGP, LDH, amilasa y lipasa, que son principalmente, estas son pancreáticas, y estas pueden tener origen hepático también, ¿sí? Y obviamente estudios por imágenes como la ecografía y principalmente la tomografía. Acá tenemos una radiografía de un paciente de pie.
no es una pancreatitis aguda, puede serlo igual una pancreatitis aguda, pero acá lo que vemos, fíjense, múltiples imágenes blancas, redonditas, que están a la altura del páncreas, ¿sí? Esto es una pancreatitis crónica, ¿sí? Porque tiene imágenes calcificadas, ¿sí? Calcio en el páncreas, habla de cronicidad. Y acá también vemos algo también, este es pancreático también, ¿sí? Por eso les decía que esto era más una pancreatitis crónica. Ecografía de la vía biliar, esta es la vesícula biliar y acá vemos un cálculo, ¿sí? Una piedra, un lito en la vesícula biliar con su cono de sombra, y acá lo que vemos es el famoso barro biliar, ¿sí? Que no es una piedra, sino que es una sustancia más o menos líquida, ¿sí? Que esto de acá obviamente evoluciona a un cálculo. Tomografía axial computada, páncreas normal, acá tenemos al páncreas, ¿sí? Este es un páncreas normal, y fíjense acá tenemos un páncreas inflamado. El órgano pierde totalmente su forma, ¿sí? Se ve como una masa totalmente deforme, ¿sí? Heterogénea, ¿sí? Acá vemos una edematosa aumentado de tamaño, y acá ya vemos algo más grave, ¿sí? Donde incluso hay aire dentro del páncreas con pseudoquistes, etc. Complicaciones, ¿sí? Cuando hablamos de pancreatitis, como les dije, siempre hablamos de una inflamación grave, ¿sí? Es un cuadro bastante grave, sobre todo obviamente la necrohemorrágica, pero cualquier pancreatitis se puede complicar con shock, con insuficiencia respiratoria, con sepsis, que es una inflamación generalizada, con hemorragia digestiva, con necrosis tubular aguda, ¿sí? Insuficiencia renal aguda, con insuficiencia ventricular izquierda con edema pulmonar, con arritmias, con necrosis del tejido celular subcutáneo, de la médula ósea, de las articulaciones, y SID, que es la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Obviamente todos estos son cuadros muy graves, ¿sí? Que pueden aparecer como consecuencia de una pancreatitis aguda. Y luego tenemos las complicaciones locales, que son los exudados, la necrosis del páncreas, la formación de pseudoquistes, abscesos, ascitis, que era la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, y oclusiones intestinales, ¿sí? Cualquiera de estas puede aparecer a nivel local como complicación de una pancreatitis aguda. Tratamiento de la pancreatitis. Bien, primero obviamente supresión completa de la ingesta. Se coloca una sonda nasogástrica para descomprimir y vaciar, ¿sí? Analgesia, porque el dolor es muy intenso, muy importante. Fíjense que usamos meperidina, que es un opioide. Se prefiere la meperidina a la morfina porque la morfina produce una contracción del esfínter de Oddi y cierra más la vía biliar. Entonces la meperidina no tiene ese efecto. La gastroinhibición, si se acuerdan de fármaco, protección gástrica con los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Omeprazol. Antibióticos para evitar complicaciones de tipo infecciosas. Obviamente se usan antibióticos de amplio espectro, los famosos, ¿se acuerdan que estaban reservados dentro de los beta-lactámicos? Teníamos al imipenem, por ejemplo, o al meropenem. Soporte hemodinámico, obviamente a este paciente se le colocan una o más, preferentemente más, 2 o 3 vías para hidratación, con control de diuresis, de la tensión arterial, de la saturación de oxígeno, ¿sí? Y en última instancia la cirugía como tratamiento definitivo. El siguiente cuadro, el siguiente proceso inflamatorio que vamos a ver es la colecistitis.
Cuando hablamos de colecistitis nos referimos a la inflamación aguda de la vesícula biliar y puede estar asociada o no a infección. Si recuerden que inflamación no es lo mismo que infección, ¿sí? Inflamación es inflamación que puede ser de cualquier causa. En cambio, cuando hablamos de infección, nos referimos a que hay inflamación de causa, causada, mejor dicho, por microorganismos, ¿sí? Por una bacteria, por un virus, ¿sí? Acá tenemos un gráfico para recordar cómo estaba formada la vía biliar, ¿sí? Ya lo repasamos cuando hablamos de pancreatitis, así que no nos vamos a detener. Pero acá tenemos la vesícula, el conducto cístico, el hepático común, que viene del hepático derecho e izquierdo. Se forma el colédoco y el colédoco va a desembocar junto con el conducto de Wirsum o conducto pancreático en la segunda porción del duodeno. En cuanto a la epidemiología, ¿se acuerdan? 10 a 20% de las personas que tienen una litiasis en la vesícula, ¿sí?, van a padecer en el curso de su vida una colecistitis. ¿Sí? Muchas personas tienen cálculos o piedras en la vesícula, pero generalmente no desarrollan ningún síntoma, ¿sí?, ninguna complicación. El 10 a 20% de esas personas sí va a desarrollar una colecistitis. De los que desarrollan una colecistitis, el 10 a 15% van a padecer gangrena y perforación, o sea, cuadros graves. La colecistitis es más frecuente en el sexo masculino, es decir, es más frecuente en el hombre, entre los 40 y los 50 años, y 9 de cada 10 son de causa litiásica. ¿Sí? 9 de cada 10 colecistitis son de causa litiásica, o sea que la causa es una litiasis vesicular. Fíjense que acá dice que la mayor frecuencia es en el sexo masculino. ¿Sí? Estamos hablando de colecistitis. Pero la litiasis vesicular es más frecuente en las mujeres. ¿Sí? Se dice que para padecer una litiasis vesicular hay 4 factores de riesgo principales, que son las 4 F. ¿Sí? Las 4 letras F. Porque, o sea, viene del inglés, ¿no? La primera F es de female, que quiere decir mujer. La segunda F es de fat, que quiere decir sobrepeso u obesidad, ¿sí? La tercera F viene de 40, es decir, de alrededor de 40 años. Y la cuarta F viene de fertility, de una mujer que ha tenido varios hijos, ¿sí? Entonces las 4 F, que son los factores de riesgo para una litiasis vesicular, son ser mujer de alrededor de 40 años, con sobrepeso u obesidad y haber tenido varios hijos. ¿Sí? Bien, en cuanto a la etiología y etiopatogenia de la colecistitis, como dijimos, 9 de cada 10 son de origen litiásico. Pero bueno, tenemos el otro 5 a 10% que son alitiásicos, es decir, que la causa no es por una piedra o un cálculo en la vesícula biliar. Lo podemos clasificar en oclusivas y no oclusivas. Las oclusivas obviamente son aquellas que obstruyen el conducto cístico, el conducto de la vesícula biliar, y generan la inflamación. Dentro de las oclusivas tenemos el cáncer, vólvulos, hemocolecisto, que es la acumulación de sangre dentro del conducto cístico y colédoco, parásitos, sobre todo Ascaris lumbricoides, que es un gusano parásito, tiene esa facultad, esa facilidad para meterse en los conductos y obstruirlos con presión extrínseca. Y dentro de las no oclusivas, los posoperatorios, la alimentación parenteral, el ayuno prolongado y la aterosclerosis.
Acá tenemos una vesícula extraída, ¿sí? Donde se abrió la vesícula y se pueden observar las múltiples cálculos o piedras dentro de la misma. Acá seguramente tenemos al responsable de la colecistitis. Patogenia, bueno, más o menos similar a lo que era la patogenia tanto de la apendicitis como de la pancreatitis. Hay un órgano hueco que termina obstruyéndose y esa obstrucción me altera, me genera ciertas alteraciones que van a terminar con una lesión del epitelio y inflamación. En un principio vamos a tener una colecistitis química, ¿sí? Que es por todas estas sustancias que me producen la inflamación, pero si esto continúa evolucionando, se van a agregar bacterias al cuadro, dándome una colecistitis infecciosa. No es necesario que se sepan todo este cuadro, ¿sí? Solamente el concepto de cuando se obstruye un órgano hueco, aparece, aumenta su presión dentro de ese órgano, eso genera alteraciones que lesionan el epitelio, genera inflamación y en última instancia se puede agregar algún microorganismo que adiciona al cuadro la infección. Fíjense que es bastante parecido a la apendicitis. Teníamos la edematosa o catarral, la supurada con pus y la gangrenosa donde ya hay tejido muerto, ¿sí? Necrótico. Manifestaciones clínicas. Dolor tipo cólico, el famoso cólico biliar, obviamente va a estar localizado en el hipocondrio derecho, puede estar acompañado de náuseas y vómitos, va a estar desencadenado por las comidas, por la ingesta, va a tener fiebre, va a tener ictericia. Bueno, el dolor en hipocondrio derecho, defensa y vesícula palpable. ¿Sí? Normalmente la vesícula no se palpa, no se llega a palpar porque está un poquito profundo, pero cuando está inflamada, cuando tiene un proceso inflamatorio, aumenta de tamaño y se llega a palpar. Estudios complementarios, laboratorio, ¿sí? Como siempre, y también imágenes, obviamente. También se le pide imágenes, en primera instancia una radiografía de abdomen de pie, una ecografía abdominal y si tenemos disponible la tomografía. Acá tenemos una eco abdominal donde vemos la vesícula con sus dos cálculos, dos piedras, ¿sí? Que me dan el cono de sombra. Lo mismo acá, tenemos la vesícula y tenemos un poco de barro biliar, ahí tenemos el cálculo con su cono de sombra. Lo mismo acá, fíjense este enorme cálculo, enorme piedra con su cono de sombra. Y acá tenemos una radiografía de pie donde vemos, fíjense, parece un huevo, ¿sí? Es un cálculo muy grande que localizado en la vesícula biliar. Seguramente esto fue un hallazgo casual, probablemente la radiografía haya sido por otra causa y este se lo encontraron de casualidad, seguramente sea asintomático. Entonces el diagnóstico se hace a través de la clínica, las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas que presenta el paciente, estudios por imágenes, preferentemente la ecografía y examen físico. Se puede complicar una colecistitis con un empiema, que es la presencia de pus, ¿sí? Pus a nivel de la cavidad peritoneal, gangrena, que es la necrosis, y la perforación dándome una peritonitis, ¿sí? O un absceso. ¿Cómo es el tratamiento? Se dice que es una urgencia con preparación porque nos da tiempo a preparar el paciente. En primera instancia el tratamiento médico es con ayuno, un plan de hidratación parenteral, colocación de sonda nasogástrica para descomprimir, ¿sí? Antibióticos y analgésicos, ¿sí? Le tratamos el dolor,
prevenimos o tratamos la infección, descomprimimos y colaboramos también, ¿sí?, para los vómitos y las náuseas, lo hidratamos y obviamente con el ayuno también favorecemos el alivio de los síntomas. Y el tratamiento quirúrgico consiste en una colecistectomía, ¿sí? La C es de colecistectomía vía laparoscópica, ¿sí? Se realiza a través de una laparoscopía preferentemente. Obviamente donde no hay disponible un laparoscopio se hace a través de la cirugía convencional, ¿sí?, con abdomen abierto, más una colangiografía. La colangiografía es un estudio por imágenes donde lo que se busca es observar toda la vía biliar buscando de que no haya quedado algún cálculo, alguna piedrita en alguno de esos conductos de la vía biliar. Bien, y por último llegamos a la diverticulitis. Cuando hablamos de diverticulitis, hablamos de nos referimos principalmente al intestino grueso y más frecuentemente aparecen a nivel del colon sigmoides, si se acuerdan las diferentes porciones del colon. Un divertículo es un pequeño saco que se forma por herniación de la capa mucosa a nivel de una debilidad de la pared intestinal. La presencia de divertículos se llama diverticulosis, ¿sí? Diferencia con diverticulitis. La diverticulosis es la presencia de divertículos. Cuando esos divertículos se complican con una inflamación, se inflaman, ahí tenemos la diverticulitis, ¿sí? Acá en esta imagen les puse para que puedan observar las distintas capas que tiene la pared del tubo digestivo, ¿sí? El epitelio, la muscular de la mucosa, la serosa, ¿sí?, la submucosa, esta es la muscular y esta es la serosa. Cuando esta parte, esta capa del intestino se mete, atraviesa las otras capas y sale por fuera, ahí tenemos la formación del divertículo, ¿sí? La mucosa y la submucosa generalmente atraviesan el resto de las capas y se forma un saco acá afuera. Fíjense acá. Ven cómo acá tenemos las distintas capas. Esta es la muscular, la del medio. Como estas capas se mete, atraviesa la muscular y se forma un saco que sobresale hacia afuera. Estos son los divertículos, ¿sí? Divertículos. Cuando hay divertículos hablamos de diverticulosis. Cuando el divertículo se complica y se inflama, hablamos de diverticulitis. ¿Sí? Acá tenemos una endoscopía, ¿sí?, donde se puede observar los orificios, ¿sí?, que serían las bocas de estos orificios de aquí, donde estos orificios de aquí, ¿sí?, donde se abren, ¿sí?, los divertículos. En este otro esquema vemos lo mismo, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, el divertículo, ese saquito, ¿sí?, es como un saco, una bolsita que protruye hacia afuera. Epidemiología. La enfermedad diverticular, o sea, la presencia de divertículos, fíjense que aumenta con la edad, es mayor a mayor edad. En mayores de 85 años el 66% tiene algún divertículo, y de estos un 10 a 15% va a desarrollar una complicación que es la diverticulitis. La localización más frecuente, como les dije, es el colon sigmoides, ¿sí?, en la parte izquierda del colon. Etiología y etiopatogenia. ¿Por qué se forman los divertículos? Bueno, hay teorías también. Habría una modificación en la dieta con un bajo contenido de fibra y aumento de la presión en los compartimentos estancos del colon. Como siempre, aumenta la presión dentro del órgano, en este caso del colon,
y eso lleva a que ese aumento de presión empuje a las distintas capas de la pared hacia afuera. Entonces va a aparecer la herniación de la mucosa en zonas donde hay una debilidad de la pared. Estos divertículos, ¿sí? Cuando tenemos divertículos dijimos que era una diverticulosis. Cuando estos divertículos se complican, ahí es donde aparece la diverticulitis, que sería la infección e inflamación. Pero se pueden complicar con otras formas, no solamente con la inflamación y la infección. Se pueden complicar con sangrado, dando una hemorragia digestiva, con una perforación, dando un abdomen agudo perforativo, dando una obstrucción intestinal o, como dijimos, con la infección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos una etapa prediverticular, es decir, antes de que se forme el divertículo, donde el paciente obviamente va a estar asintomático, puede tener algún tipo de dolor abdominal tipo cólico, borborismos, que son los ruidos intestinales, ¿sí? Aumento de los ruidos intestinales o hidroaéreos, constipación o diarrea. Fíjense que varía mucho de constipación o puede tener diarrea también, ¿sí? Lo importante es la modificación del hábito evacuatorio, ¿sí? Si un paciente iba con determinada frecuencia a evacuar y esa frecuencia se modifica, eso es lo que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Ya sea en más o en menos. En cuanto a los estudios por imágenes, fíjense, se hace una radiografía de colon por enema, donde se puede observar los sacos diverticulares y las pérdidas de las austras. Vieron que el colon tiene esta forma irregular. Bueno, acá fíjense que es un tubo recto, ¿sí? Y que por eso se llama en caño de plomo, ¿sí? Porque es recto, pierde estas curvaturas normales del colon. Y acá, bueno, acá vemos los distintos sacos diverticulares. Cuando aparece la fase de diverticulosis, ya hay formación de los divertículos, ¿sí? Tenemos los saquitos, hay dolor abdominal tipo cólico, ¿sí? Postprandial. Se le hacen estudios por imagen y se ve a través del colon por enema los sacos diverticulares, y acá también vemos el caño de plomo. Tratamiento. Principalmente lo primero que se hace es modificar la dieta, ¿sí? Dieta con residuos. Cuando hablamos de residuos hablamos de residuos celulósicos, es decir, aumento del contenido de fibra en la dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fibra no absorbible lo que hace es aumentar el tránsito intestinal, ¿sí? Evita que la persona se constipe. Como saben, la constipación aumenta la presión dentro del intestino grueso, sobre todo. Se puede suplementar con residuos si con la dieta no alcanza, ¿sí? Y algunos fármacos antiespasmódicos, pero solo cuando hay cólicos. No son recomendados cuando el paciente no presenta ningún tipo de manifestación dolorosa. Cuando se complica con una diverticulitis, se puede palpar un tumor en fosa ilíaca izquierda, el dolor se hace continuo, puede haber fiebre, alteraciones del hábito intestinal, como dijimos, taquicardia. Se realizan estudios por imágenes, lo ideal es la tomografía axial computarizada en la etapa aguda, cuando el paciente está padeciendo una diverticulitis o sospechamos una diverticulitis. No se le puede hacer ningún tipo de estudio invasivo, ¿sí? Ni siquiera ni una colonoscopía ni nada por el estilo, ¿sí? Por el riesgo de perforación. Lo ideal sería la tomografía axial computarizada. Y obviamente el laboratorio de sangre, donde podemos evaluar la leucocitosis. En cuanto al tratamiento de la diverticulitis médico, la parte médica del tratamiento consiste en el ayuno, colocación de sonda nasogástrica, antibiótico terapia durante 4 a 5 días. Si no mejora, el tratamiento quirúrgico consiste en la resección, o sea, se saca esa porción de colon,
¿sí? Donde se encuentran los divertículos, y se puede realizar una colostomía o una anastomosis primaria. La colostomía ¿se acuerdan que era una ostomía? Abocar el intestino grueso hacia afuera, sobre la pared abdominal. O una anastomosis primaria, es decir, unir los dos extremos del colon para evitar la ostomía. Como se dan cuenta, el tratamiento médico más o menos son todos el mismo: el ayuno, la colocación de una sonda nasogástrica para descomprimir, la antibiótico-terapia, obviamente la hidratación, ¿sí? Y después el tratamiento quirúrgico, obviamente, si es específico de cada una de estas patologías. Bien, hasta aquí entonces el abdomen agudo inflamatorio con los principales cuadros. En la siguiente clase vamos a continuar con otro de los tipos de abdomen agudo quirúrgicos. Cualquier duda o consulta la pueden comentar en Classroom, ¿sí? Saludos a todos.